Buenas noches a todos. Nos da mucho gusto saludarlos, continuar viéndonos cara a cara y darles la bienvenida a nuestra segunda sesión académica mensual del Colegio de Pediatría de Nuevo León, correspondiente al mes de febrero del presente año, que estamos llevando a cabo de manera presencial y en línea desde el Hotel MS Millennium en San Pedro Garza García, en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Saludamos a quienes nos siguen de manera virtual con especial atención, a los que lo hacen desde los Estados Unidos de Norteamérica, también Centroamérica y Sudamérica. Y asimismo, enviamos con mucho afecto un saludo a nuestros amigos de los colegios de pediatría de todos los estados de la República afiliados a CONAPEME y a nuestra presidenta de CONAPEME, la doctora Ana Beatriz Rosas Humano, así como también a nuestro vicepresidente, el doctor Román González Rubio. Saludamos al doctor Gerardo Arturo Nava Fuentes, presidente del capítulo San Nicolás, y al doctor Rafael Ricardo Aguirre Aguilar, presidente del capítulo Guadalupe, ambos capítulos de nuestro Colegio de Pediatría de Nuevo León. Quisiera poner ahorita los mensajes, si me permiten el staff. Mencionarles, dentro de lo primero que quisiera es agradecer a nuestro colaborador estratégico, que es en este caso Silanes, Laboratorio Silanes, a su gerente distrital, el licenciado Carlos Ortega, y también, como no, a su representante, la licenciada Alicia Maldonado. Igualmente, durante la sesión vamos a tener la ponencia del doctor José Iván Castillo Bejarano. Él nos va a presentar un tema muy interesante y pues les agradecemos particularmente a Silanes por la colaboración, el apoyo estratégico que han tenido con nuestro colegio. Debo mencionarles, dentro de los mensajes importantes de esta noche, es que tenemos nuestro examen de certificación de pediatría este próximo 25 de febrero, que va a ser el día sábado. La fecha del examen, la hora, perdón, va a ser, inicia el examen a las 9 de la mañana. Sin embargo, hay que estar presentes ahí a más tardar, y repito, a más tardar a las 8 de la mañana para poder dar inicio en tiempo y forma. Se va a llevar a cabo el examen, en este caso en la sede de Monterrey, se va a llevar a cabo en los auditorios A y B de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey. Va a llevarse a cabo, se tiene todo un equipo preparado, hay laptops, hay apoyo técnico que va a haber en el lugar y también los sinodales que van a estar presentes también de alguna manera asesorando lo que es la logística y del desarrollo del examen. La dirección aquí la tenemos, es en la avenida Ignacio Morones Prieto, 3000, en la colonia Doctores, pues hasta el código postal 64710 en Monterrey, Nuevo León. Es muy importante que tengan bien presente la fecha y también el lugar en que se va a desarrollar. Va a haber el examen es un poco prolongado, hay que ir preparados, dura aproximadamente 3 horas y media a más tardar. Y va a haber por ahí también coffee break, también para los que estén sustentando en nuestra sede. Entonces, para que lo tomen mucho en cuenta. Relacionado con esto, quisiera también que ustedes pues tuvieran la otra opción, que es la opción de la recertificación. Y en la opción de la recertificación, pues tenemos que se requieren acumular 50 puntos de educación médica continua por año, y que sepan que ser parte del Colegio de Pediatría de Nuevo León nos permite tener un punto por cada sesión académica, y tan solo por ser miembro activo del colegio pues podemos tener 8 puntos por año. Aunado a estos beneficios que también se tienen, pues tenemos otras promociones que ya se han mencionado y que me gustaría volver a repetir, y es el hecho de que si se pagó la anualidad 2022 y se paga la anualidad del colegio en este 2023, durante los primeros 3 meses, nosotros podemos tener acceso al Congreso Internacional de Pediatría que se lleva a cabo en este año,
la inscripción sería gratis. Entonces, creo yo que es algo que se puede aprovechar y pues que debemos tomar en cuenta. Otra situación también es que podemos tener lo que mencionamos hace un momento, un punto por cada una de nuestras sesiones. Pueden ustedes, cuando acuden aquí a las sesiones presenciales como en este momento, pues saben que podemos disfrutar una cena después de nuestra sesión. La cena que estamos teniendo este año pues es de 3 tiempos, es muy completa y creo yo que bastante deliciosa, bastante bien presentada además. Y también tenemos por ahí una sesión en septiembre, una sesión que normalmente es muy especial por situación de la independencia, y pues lo mencionaba previamente de los 8 puntos que tenemos por ser socio. Hay una promoción también especial, sobre todo para aquellos residentes que van egresando, personas que se van a inscribir por primera vez. Pues cuando es por primera vez, y sí quisiera ser un poquito enfático en eso, cuando es la primera vez en la inscripción, normalmente antes pues era la inscripción y era el pago de la anualidad, y se volvió un poquito, pues un poquito pesado, sobre todo a aquellos residentes que van egresando, que van iniciando en la pediatría profesional. Y entonces lo que hemos decidido que solamente haya una cuota de 4,000 pesos, que es lo que es en inscripción, y lo que es la anualidad, pues el colegio se haría en un momento dado cargo, soportaría esta situación, absorbe su anualidad. Entonces, para que también lo aprovechen aquellas personas que quieran y estén interesados a pertenecer a nuestro colegio. Estos son los datos del colegio, son los datos de nuestra cuenta, o de la cuenta del colegio del Banco BBVA, y pues aquí es donde pudieran en un momento dado hacer el pago. Y los informes lo pueden hacer en nuestro teléfono, que es el 81 81 23 15 56, y a lo que es el correo electrónico CPNLAC, que es Colegio de Pediatría de Nuevo León AC Informes, @gmail.com. Entonces, para que en ese punto ahí estemos al pendiente. Por otro lado, quisiera ahora sí que ser muy enfático en que este año tenemos ya es 17º Congreso Internacional de Pediatría, en este caso Monterrey 2023. Se va a llevar a cabo del 12 al 15 de julio, es en Cintermex. Ustedes conocen ya este colegio, muchos de ustedes ya han asistido y saben la calidad que se tiene en él. Van a haber ponentes internacionales, por eso el título de internacional, de los 8 de los 10 mejores hospitales de Estados Unidos, también ponentes nacionales, muy prestigiados, locales. Todo tenemos en nuestro congreso. Va a ser un congreso muy completo. Se ha estado trabajando no de ahorita, ya tiene pues muchos meses trabajándose. Es un trabajo arduo, se está haciendo, y creo yo que vamos a tener un gran éxito. Es el 12 al 15 de julio. Dentro de este congreso se lleva a cabo lo que es el 24º Simposio de Investigación Dr. Joaquín Cravioto Muñoz. Este es un simposio ya muy conocido. Normalmente se presentan trabajos de investigación y hay premios. Los premios, en el caso de los experimentales, son de 20,000 pesos, al igual que los observacionales, que son analíticos, es decir, los que comparan, y los observacionales descriptivos. En las situaciones de caso clínico son 10,000 pesos el premio, y creo yo que es muy atractivo pues muchas veces lo presentan los residentes, tesis, trabajos de investigación que se llevan a cabo. Es una gran oportunidad de participar, y aquí tenemos lo que es la Liga del Congreso. Específicamente ahí en la Liga del Congreso, en la parte superior viene una pestaña que se llama Simposium de Investigación. Ya dentro de ella se va uno a lo que es especificaciones, y ahí en especificaciones viene cómo subir documentos, que se va a utilizar por ahí una liga de Google Docs. Entonces hay que aprovechar también este simposio de investigación. Por otro lado,
La CONAPEME también está lanzando pues va a llevar a cabo su congreso este año en Acapulco en mayo, y está lanzando una convocatoria para aquellos específicamente trabajos de investigación para los residentes. En el caso de esta convocatoria son 3 etapas. La primera etapa se lleva a cabo aquí en Nuevo León, se hace un certamen, participan solamente residentes de pediatría o pediatras recién egresados, alguien que pudiera estar en una subespecialidad pero que acaba de egresar de pediatría y que hizo el trabajo de investigación durante la residencia de pediatría. Puede enviar el trabajo de investigación, se hace un certamen aquí a nivel local, y aquella que resulte ganadora, que el trabajo de investigación se envía a México. En México se hace una segunda etapa de selección, seleccionan a los primeros 5 lugares de los trabajos de investigación que se van a presentar en el Congreso de Acapulco. Los demás se presentan como cartel, pero oral se presentan 5, y de esos 5 pues hay premio para el primero, segundo y tercer lugar. Cabe hacer mención que los ganadores de del lugar que aquí que tengan en Nuevo León son becados para el Congreso de CONAPEME en Acapulco. También es importante tomarlo en cuenta. Aquí el límite es que es la próxima semana para tener tiempo de hacer la evaluación, y tenemos que enviar nuestra evaluación a finales de este mes. Si bien es cierto que es con ya mucha premura, realmente la información se ha solicitado muy recientemente. Hay un congreso, ya para estar con los mensajes, es un congreso de errores innatos de la inmunidad. Esto lo lleva a cabo el Colegio Mexicano de Inmunología y Alergias. Nos están ofreciendo becas a aquellos que estén interesados. Aquí hay la información, pero si hay alguien interesado puede también pedir informes en nuestro correo del colegio, y pueden ser becados inclusive al 100%. Entonces, si por ahí hay alguien que tenga interés, puede comunicarse con nosotros. Quiero invitarlos a nuestra próxima sesión, que es el 15 de marzo del 2023, y pues espero yo que tengamos, así como ahorita vamos, una muy buena asistencia como hemos tenido este año, y esperemos así seguir. Eso sería todo. Bienvenidos para los mensajes. Muchas gracias. Ahora, para continuar con el programa, quisiera mencionar que en esta ocasión voy a solicitar, antes de iniciar, al doctor Ismael Piedra, si puede pasar por favor nada más para leernos y para pedir la aprobación de la minuta de la sesión anterior, por favor. Buenas noches a todas y a todos. Esta es la minuta de la sesión académica del mes de febrero del 2023. Siendo las 20 horas del día 19 de enero del presente año, el doctor Joaquín Darío Treviño Báez, presidente del Colegio de Pediatría de Nuevo León, da la bienvenida a los asistentes a la sala y a los colegas que se conectaron por medios electrónicos. Posteriormente, el doctor Treviño comparte anuncios generales. Acto seguido, la doctora María Dolores Ruiz Pedraza, vicepresidenta del colegio, dio lectura a la minuta de la sesión anterior, la cual fue aceptada por unanimidad. Posteriormente, se presenta al ponente invitado, al doctor Pablo Daniel Treviño Valdés, infectólogo pediatra, quien presentó el tema Rickettsiosis en pediatría, actualización. Al concluir la presentación, se realiza la sesión tradicional de preguntas de la audiencia, y siendo las 21 horas con 5 minutos, se da por terminada la sesión, invitando a los asistentes a disfrutar de una cena. ¿Pueden los socios activos levantar su mano si aceptan la minuta? Muchísimas gracias. ¿Alguna observación también? Nadie. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Ismael Piedra. Bueno, para la realización de la sesión académica de esta noche, como lo hemos hecho en la gestión que estamos presidiendo, estamos pidiendo también el apoyo a los residentes y estamos invitándolo a la participación con nosotros, y en esta ocasión tenemos el privilegio de contar otra vez con participación de residentes. En este caso,
de la UMAE Hospital de Ginecobstetricia número 23 del IMSS, que están representados por la doctora Denise Fabiola Vázquez Delgadillo. Ella es residente de segundo año de la especialidad de rama de neonatología y va a presentar un resumen, ya saben que es en 10 minutos, del trabajo de investigación que se titula Asociación de choque séptico y uso inicial de carbapenémico en recién nacidos prematuros con sepsis neonatal tardía. Adelante, doctora Denise Fabiola Vázquez Delgadillo. El día de hoy pues les voy a hablar brevemente de mi trabajo de tesis. Está titulado Asociación de choque séptico y uso inicial de carbapenémicos en recién nacidos prematuros con sepsis neonatal tardía. Mi director de tesis es el doctor Amílcar Caballero Trejo, es infectólogo pediatra de ahí de la institución, y como codirectora la doctora Alejandra Iruegas Maeda, también neonatóloga de nuestra unidad. Bueno, como ya sabemos, la sepsis neonatal pues, es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad, y también pues, es un reto global de la salud pública. Asimismo, como ya sabemos, también la sepsis neonatal tardía se debe principalmente pues, a patógenos adquiridos en el periodo postnatal. Entonces, pues es algo muy común, ¿verdad?, que cada hospital tiene sus propios microorganismos. Y no es una sorpresa que los bacilos gram negativos pues se ha visto que ha aumentado la incidencia en los últimos años. Entonces, pues eso también conlleva a que haya también microorganismos multiresistentes y nosotros estemos utilizando antibióticos de amplio espectro y carbapenémicos. Entonces, nosotros al determinar que los recién nacidos prematuros con sepsis neonatal tardía tienen menor riesgo de choque séptico cuando son tratados con carbapenémicos, inicialmente comparado con otros esquemas de tratamiento, esto nos va a permitir a nosotros utilizar ya, tener protocolos, de manejo inicial, y esto pues nos va a ayudar a disminuir la mortalidad y también la estancia intrahospitalaria. Por lo tanto, pues nuestra pregunta de investigación es: ¿tienen menor riesgo de choque séptico los recién nacidos prematuros con sepsis neonatal tardía cuando son tratados inicialmente con versus sin carbapenémicos? Bueno, este estudio es un estudio de casos y controles retrospectivo, observacional, analítico, comparativo. Se llevó a cabo pues en nuestra unidad, en la UMAE 23. La población de estudio pues fueron los expedientes de nuestros pacientes prematuros con sepsis neonatal tardía, hospitalizados en nuestra unidad. Denominamos caso a aquellos recién nacidos prematuros con la presencia de choque séptico y control a los recién nacidos prematuros sin la presencia de choque séptico. Nuestros criterios de inclusión fueron los expedientes de los recién nacidos prematuros menores de 37 semanas con sepsis neonatal tardía diagnosticada, y pues excluimos a todos aquellos que tuvieran cromosomopatías y asimismo también malformaciones congénitas mayores. Entonces, pues se revisaron un total de 119 expedientes de recién nacidos prematuros menores de 37 semanas con sepsis neonatal tardía, y se dividieron en dos grupos, como ya mencioné, los casos con choque séptico y controles sin choque séptico. Entonces, en cuanto a los resultados, encontramos que los recién nacidos con sepsis neonatal tardía que presentaron choque tuvieron 4 veces mayor riesgo de presentar hemorragia intraventricular que los que no presentaron choque. Y pues aquí lo podemos ver en la tabla, dentro de las demás variables correspondientes. Asimismo, también observamos que la mitad de los casos en nuestra investigación fallecieron, y pues la letalidad encontrada fue de un 50.8% en los casos y un 0% en los controles. Es decir, que los recién nacidos con sepsis neonatal tardía que presentaron choque tienen casi 3 veces más riesgo de morir en comparación que los que no presentaron choque. Y pues no encontramos también una significativa estadísticamente entre los casos y controles del tipo del microorganismo que encontramos. Como vemos, la Klebsiella ble positiva se encontró en la mayoría de nuestros pacientes, pero no hubo una diferencia significativa. Y pues el tipo de carbapenémico más utilizado también fue el imipenem.
Y como conclusiones llegamos a ver que los recién nacidos prematuros con sepsis natal tardía que presentaron choque séptico tuvieron más de 6 veces el mayor riesgo de de usar carbapenémico, en comparación de los que no presentaron choque séptico. Y el tipo de carbapenémico que se utilizó con mayor frecuencia fue el imipenem. Y pues el uso de antibióticos no carbapenémicos como cefotaxima, vancomicina, amikacina, piperacilina con tazobactam fueron utilizados en mayor proporción a los casos con los controles y no se asoció a mayor letalidad. Y ese fue brevemente pues el estudio. Muchas gracias. Muy bien, muy buen trabajo, muy conciso. Qué bueno, porque estamos con el tiempo también en contra, pero doctora, no sé si quieras hacerte tantitito para allá. Quisiera darte el reconocimiento del colegio por tu participación y felicitaciones a toda la UMA 23 por sus residentes. Aquí te lo entregamos. Muy bien. A continuación, muchas gracias, doctora. Tenemos la ponencia de esta noche, para la cual contamos con la presencia del doctor José Iván Castillo Bejarano, con el tema proceso inflamatorio en las infecciones respiratorias. Enseguida voy a dar un muy breve resumen del currículum vitae del doctor José Iván Castillo Bejarano. Es un currículum muy amplio, la verdad es que lo felicito, tiene muchos trabajos de investigación en tan poco tiempo. Felicidades. Él realizó la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, estuvo pues ahí en el Hospital Universitario. También realizó el posgrado de pediatría en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Hospital Universitario. Después hizo un posgrado en infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Esto es avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor hizo un doctorado en medicina hospitalaria en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y él es profesor adjunto del posgrado de infectología pediátrica del Hospital Universitario y también profesor adjunto de posgrado de pediatría en el mismo Hospital Universitario. También en el sistema Christus Muguerza, él es jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que es muy difícil estar ahí, pero lo felicito. Y es coordinador del Comité de Tuberculosis de Latinoamérica de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Tiene muchos artículos de investigación en muchas revistas, conté con algo de envidia, como 40 o 50, no sé, y además capítulos del libro. Lo felicito mucho, doctor, y pues adelante. Gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí con ustedes, de presentarles este tema que comentaba con la mesa, que proceso inflamatorio en las infecciones respiratorias pudiera sonar de repente como un tema como, ¿y eso cómo lo puedo traducir a la parte clínica, o eso en pediatría por qué habría ser de relevancia? E incluso fui un poco escéptico, no les voy a mentir, fui un poco escéptico cuando vi el título del tema, pero cuando ahondé en la información científica de lo que ha ocurrido en los últimos años con la pandemia y también en la parte clínica de lo que he visto en los pacientes en los últimos 6 meses, particularmente con el regreso escolar, sí hay una parte importante de la cuestión inflamatoria en la que vamos a ahondar en esta presentación y espero lograr transmitir lo que quise lograr de objetivos con esta. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con una introducción bastante breve en la cual este estudio en particular de los procesos inflamatorios respiratorios viene derivado de toda una línea de investigación de la microbiota,
Como ustedes saben, esta microbiota ha cobrado mucha relevancia en los últimos años y se le ha asociado o atribuido incluso hasta algunas cuestiones mágicas en el cuerpo. Pero esta cuestión de la microbiota es muy interesante porque la parte de la microbiota juega un papel determinante en la cuestión antiinflamatoria corporal. Entonces, la reducción de esta microbiota o el switch hacia una microbiota patógena genera estados proinflamatorios en el cuerpo, y eso ustedes lo pueden ver en la parte clínica, por ejemplo, los pacientes que tienen traqueostomía, que tienen otras colonizaciones y que siempre están con un estado inflamatorio a nivel pulmonar. Por lo tanto, a nivel pulmonar tenemos una cuestión importante de Prevotella, de Streptococcus y de Bellonella. Entonces, cuando hay un cambio en la microbiota en pacientes que están conectados a ventilador o en pacientes con traqueostomía, este cambio en la microbiota donde se colonizan con Acinetobacter, Burkholderia, Pseudomonas, esto genera un impacto en el proceso inflamatorio que va a haber en este paciente y que va a haber un impacto directo en la regulación que lleva el pulmón para tener una estabilidad, una homeostasis y no producir una inflamación en nuestro paciente pediátrico. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos sobre los procesos inflamatorios a nivel respiratorio? Esta pregunta es muy interesante porque viene toda una lección que nos ha dado el COVID-19. Cuando llega COVID-19, se mete la comunidad científica a analizar precisamente qué es lo que está ocurriendo aquí. Y COVID-19 nos deja algunas lecciones, como por ejemplo, que encuentran dentro de la fisiopatología que hay una falla en la respuesta humoral y celular del huésped. Entonces, un niño o un adulto se enferma, se incrementa la respuesta de interferones, pero es una respuesta que no es efectiva y es tardía. Y esto ahorita lo voy a abordar más adelante. Algunos pacientes, como por ejemplo pacientes diabéticos o con comorbilidades, al tener un sistema inmunológico comprometido, tienen mayor dificultad de eliminar los viriones, y esa falla en la eliminación va a generar por ende un incremento en la hematopoiesis, un incremento de celularidad, de migración de neutrófilos y un incremento en el edema pulmonar. Y esto se traduce, por supuesto, en edema pulmonar, mayor proceso inflamatorio, y son los pacientes que llegaban a las instituciones, aunque gracias a la vacunación hemos visto una disminución, con una neumonía bastante importante y muy difícil de tratar, con parámetros ventilatorios bastante elevados. Y estas teorías de los procesos inflamatorios para COVID prolongado han cobrado mucha fuerza en el tema de los interferones. Fíjense cómo el incremento en el interferón es una de las teorías más aceptadas ahorita del por qué hay pacientes pediátricos y adultos con COVID-19 prolongado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo o qué se ha estado estudiando? Que hay un incremento de reservorios virales que pueden estar de manera perpetua generando inflamación, generando interferón, generando citocinas, y por eso hay pacientes, por ejemplo, que tardan entre 6 meses o un año incluso para recuperar el olfato, o hay pacientes que duran con fatiga crónica y demás síntomas importantes del COVID-19 prolongado. Además, se ha asociado mucho una activación irregular de los linfocitos. Entonces, venimos con 3 años de pandemia, COVID-19 crece, el interés por la fisiopatología de la inflamación pulmonar aumenta y revive los estudios que estaban pendientes, por así llamarle, de otros patógenos respiratorios. Entonces, estas lecciones que nos deja la COVID-19 reviva influenza y dicen, oye, en influenza es similar con COVID-19, y son de las cosas buenas que nos trajo la pandemia, porque se encuentra que en influenza, en los casos graves, también hay una participación importante del proceso inflamatorio pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con influenza? También hay un incremento importante de la generación de interferones, de migración de neutrófilos, de activación de monocitos, y al tener un incremento de la producción de citocinas muy similar a lo que ocurre en las neumonías por COVID-19, vamos a encontrar procesos inflamatorios pulmonares muy importantes, y que por eso es importante manejarlos de forma temprana, y que se van a traducir que a mayor inflamación va a haber mayor daño tisular. Entonces, dicen los investigadores, oye, y si nos vamos ya a hacer un heat map que es un rastreo que hacen de moléculas, y ven si en COVID-19 grave se pintan las mismas o se captan las mismas que en influenza grave, y encuentran que sí. Y este tipo de estudios son lo que nos lleva después a anticuerpos monoclonales que pueden inhibir la producción excesiva de estas moléculas y nos pueden generar un beneficio para nuestros pacientes.
Y al encontrar una respuesta similar en ambas, se encuentran que el interferón tipo 1 es un pivote de la respuesta inflamatoria que se monta a nivel pulmonar en los cuadros virales. Y tú dices, bueno, ¿y qué pasa con los demás? Porque también hay virus sincitial respiratorio y rinovirus, y también se empezó a estudiar. Y este artículo muy interesante nos resume o nos compara virus sincitial respiratorio contra rinovirus. Y fíjense así de manera muy general, cómo virus sincitial son dos tipos, hay tipo A y tipo B. Al haber dos tipos y ser antigénicamente muy similares con muy baja tasa de mutación, genera que tú al enfermarte generas anticuerpos que te dejen protección durante toda una temporada, y si te enfermas del A, tienes 98% de protección de no enfermarte contra el B. En cambio, con rinovirus son 160 diferentes serotipos que se agrupan en A, B y C. Entonces, por eso rinovirus no genera una memoria y estamos constantemente enfermándonos de este patógeno. Y al ver los mediadores inflamatorios de uno y otro, sí hay respuestas diferentes. O sea, hay una respuesta mediada importante por interleucina 1B, interleucina 9 e interferón tipo 1 en virus sincitial respiratorio, y de interferón tipo 1, interleucina 5 y 8 en rinovirus. Y al ver la inmunidad celular, sí se encuentra que virus sincitial respiratorio genera un cambio en el pulmón de TH1 a TH2 que tiene una participación directa en la gravedad del cuadro. Y rinovirus no, tiene un perfil puro de TH2 que tiene una participación directa en sibilancias. Y estos son los estudios de inmunología que nos van llevando de la mano para posibles tratamientos que ya están hoy por hoy en Estados Unidos y que ya no tardan en llegar a México, aunque pueden ser un poco tardados, pero ya no tardan en llegar a México. Entonces, esta respuesta inflamatoria, ¿en qué se va a traducir? De entrada se va a traducir en fiebre. Entonces, tenemos que la respuesta de la fiebre, si bien es cierto que es por formación de pirógenos exógenos generados por los microorganismos o por la respuesta antigénica, va a generar una respuesta inmune, por lo tanto va a haber mayor liberación de interleucinas, dentro de las cuales destaca interleucina 6 o factor de necrosis tumoral alfa. Y esto va a llevar la señalización a hipotálamo, con lo cual se va a elevar la temperatura. Y aunque tenemos cierto cuidado con la elevación de la fiebre por el tema de crisis convulsivas febriles, tenemos también ciertos beneficios de que un niño tenga fiebre. Por ejemplo, ya está muy bien estudiado que las funciones inmunológicas o de nuestro sistema son mucho más efectivas a altas temperaturas. También está bien descrito que hay un aumento en el tropismo de la fagocitosis, hay mejor función de los polimorfos nucleares, y también el tiempo de excreción de ciertos microorganismos como salmonella se disminuye en pacientes que tienen fiebre. Entonces, la fiebre sí es algo, esa respuesta inflamatoria puede llevar a ser perjudicial, sí, pero en ciertos pacientes o con ciertas características la fiebre también tiene ciertos beneficios en la función del sistema inmunológico. Y ahora fíjense cómo en Estados Unidos y a nivel mundial ustedes pudieron escuchar que vivimos una triple epidemia, y conociendo este perfil de inflamación, también vimos ciertas características, si no me dejarán mentir, en los pacientes con el regreso escolar. Entonces, esta epidemiología de los virus respiratorios que vivió Nuevo León tuvo unos picos impresionantes. Ustedes van a ver aquí lo que se conoció a nivel mundial como la triple epidemia, y van a ver de su mano aquí en influenza, virus sincitial y COVID-19. Este pico es el de la temporada 2022 y 2023. Y lo que ustedes ven en gris son los años previos. Aquí está el número de casos y aquí están las semanas de vigilancia epidemiológica. Entonces, hubo un regreso escolar, y con el regreso escolar un incremento importante de recirculación de virus. Esto no fue exclusivo de Nuevo León, esto se vio, ustedes vieron que se vio en todo el mundo, pero en mayo del 2022, hubo una recirculación de adenovirus F40 en Europa, y es al que se le atribuyó hasta el 70% de los casos de hepatitis de origen desconocido, que en el Muguerza reportamos un caso. Entonces, esta recirculación, ese fue un virus gastrointestinal, esta recirculación de virus respiratorios y estos picos nos trajo comportamientos diferentes en niños que ustedes vieron que tenían 2 años sin salir. Entonces, hay un fenómeno que se conoce como deuda inmunológica, en el que el sistema no tiene un entrenamiento adecuado y todo este perfil de inflamación que platicamos previamente se despierta de forma excesiva y nos va a llevar a ciertos síndromes perjudiciales. Y no fue el único, ustedes pueden ver la curva aquí de metaneumovirus, de parainfluenza, a excepción de bocavirus, que fue el 5º lugar dentro de nuestra epidemiología, y estos son los reportes que enviamos del Cristo Muguerza Alta Especialidad, donde también las infecciones respiratorias fueron las más prevalentes.
Entonces, ustedes pudieron observar cómo entraba influenza y luego tuvimos en octubre mucho virus sincitial, de repente mucho metapneumovirus. Entonces, hasta cierto punto teníamos paneles como con 5 virus detectados y niños con cuadros de fiebre de hasta 8 días. Y esto de tema de la fiebre y el tema de la respuesta inflamatoria a nivel pulmonar generó algunos estudios epidemiológicos interesantes, como por ejemplo que al analizar la fiebre como respuesta inflamatoria en una infección respiratoria, sí puede tener porcentajes importantes de variación. Por ejemplo, en cuadros respiratorios, hasta 1 de cada 5 de los pacientes con una infección viral respiratoria pudieran no tener fiebre. ¿Quiénes de los virus sí se asocian mucho a fiebre? El influenza y adenovirus con un OR de hasta 3.86 y 3.74. E incluso el asma en rinovirus también tuvo una asociación de factores de riesgo bastante importante. Entonces, en el tema de fiebre respiratoria, en general, entramos a la comparativa de COVID-19, influenza A e influenza B. Este es COVID-19, el naranja es influenza A y el verde es influenza B. Y vamos a encontrar que la presencia de fiebre en COVID-19 puede ser tan baja en un cuadro leve de hasta 70%. O sea, hay un 30% de niños que llegan a la consulta, que no tienen fiebre, que traen rinorrea, congestión y tos, y puede ser tranquilamente ser COVID-19. Por eso las revisiones sistemáticas de las infecciones virales ya son muy claras, que por pura clínica no pudieras generar o identificar a veces un patógeno. Incluso a veces nos llegan pacientes con conjuntivitis, con secreción, y dices adenovirus y sale un parainfluenza tipo 3. Entonces, estos estudios epidemiológicos del comportamiento inflamatorio, en particular de la respuesta clínica, nos deja algunas variaciones importantes entre virus. Dentro de ese virus destaca en pediatría mucho el tema de virus sincitial respiratorio, y una pregunta importante que se hicieron los investigadores fue si hay una relación entre la fiebre como respuesta inflamatoria en estos pacientes y la edad. Es decir, a mayor edad hay mayor fiebre o viceversa. Y ellos encuentran datos muy interesantes porque a mayor edad, al mayor rango de edad, se encontró un mayor porcentaje de presencia de fiebre como síntoma en infección por virus sincitial respiratorio. Pero fíjense cómo los menores de 6 meses, hasta el 30% prácticamente de los niños, no tuvo fiebre en una infección por virus sincitial. Y luego se hicieron la siguiente pregunta. Fiebre mayor a 38.5, ¿qué grupo de edad lo fue presentando? Y ustedes van a observar que solo el 7% de ese estudio de niños menores de 6 meses tuvo una fiebre cuantificada mayor a 38.5. Y luego se hicieron la siguiente pregunta y última y dijeron, bueno, al ver los récords de registros de temperatura más alta, ¿qué porcentaje de los niños registró esto? Y también se encontraron que los niños de 2 años fueron los de mayor respuesta de fiebre en comparación con los menores de 6 meses, y nos cierra con el objetivo del estudio, en el cual se dice que menor fiebre no indica menor gravedad, porque ya conocemos toda la epidemiología de los casos de virus sincitial menores de 6 meses. Entonces, toda esta cascada que vimos en las primeras diapositivas de cómo cada virus despierta una cadena inflamatoria diferente, se puede traducir en la parte clínica a que puede haber síntomas diferentes por cada infección, y posteriormente vamos a ver unas cuestiones terapéuticas interesantes. Y como ustedes pudieron observar en Nuevo León, que tuvimos picos de influenza y luego picos de metapneumovirus y paneles con 3 o 4 virus, ya hay estudios que dicen, oye, estos paneles que se detectan de forma simultánea generan algo clínico, hay una interferencia viral o hay una coinfección, y esto puede o no puede ser más grave. Y esta pregunta de entrada arranca con unos datos muy interesantes, porque la coinfección viral, o sea, que tú llegues y el niño tenga fiebre o neumonía viral y tú detectes 2 patógenos, puedes tener un rango tan amplio como de 9.5 a 45% de los casos. Que tú tengas virus sincitial respiratorio y rinovirus es la asociación o la coinfección más común, porque hasta 1 de cada 5 pacientes de los que están coinfectados tienen esa combinación, y aún es incierto el impacto en la gravedad. Entonces se meten a analizar si este impacto en la gravedad por la coinfección o la interferencia tiene alguna trascendencia clínica, y hay estudios epidemiológicos en el cual dan seguimiento por 2 años y encuentran que si tú tienes virus sincitial respiratorio, tienes como un factor protector contra rinovirus. O sea, sí hay una interferencia entre ellos,
y a veces las detecciones entre ellos nos pueden jugar a favor para la respuesta inflamatoria de la neumonía. En cambio, al menos en la parte clínica, un niño que esté coinfectado te va a generar síntomas o el cuadro va a terminar por resolver estadísticamente de forma significativa por más días en comparación con un solo virus. Pero al comparar esta situación de coinfección como tal o un solo virus, ya al verlo en la cuestión de otitis media, neumonía o sibilancias, no se encontró realmente una diferencia estadísticamente significativa como para que un niño que tenga 2 virus sea un niño que vaya a estar más grave, y esto se puede traducir también en uso de antibióticos y en algunos tratamientos agresivos que nos pudiéramos ahorrar con la falsa teoría de que la coinfección genera más inflamación y más gravedad. Y entra aquí un dato bien importante que también se está estudiando con COVID y ha sido muy interesante en ver la carga viral que tiene el virus en la nasofaringe. Y en este estudio revisan que el rinovirus por sí solo tiene mayor carga viral que cuando hay una coinfección, y nos confirma esa interferencia que hay entre estos dos virus cuando entran al microorganismo. Entonces, evidentemente durante la pandemia hubo algunos rumores, llamémoslo así, o algunas falsas teorías de que los demás desaparecieron como tal, y sí, la mascarilla y las demás medidas nos llevó a tener menos infecciones, pero al haber competencia viral, como ustedes vieron aquí, evidentemente COVID-19 o SARS-CoV-2 fue un virus muy fuerte que se pone o impone contra los demás virus, y al entrar los dos, sí puede haber una competencia directa donde él gane y sea quien termine de hacer el proceso infeccioso, y eso también está estudiado con otros virus como el dengue. Y al entrar la carga viral, se salen estudios muy interesantes con otros virus como metaneumovirus para ver si esta carga viral tiene una traducción en algo. Entonces revisan la prevalencia que hay de porcentaje de infección por metaneumovirus y virus sincitial en una población, y después de analizar esta curva epidemiológica de casos de niños de hasta 5 o 6 años, revisan la diferencia que hay si la carga de virus viral, de virus sincitial respiratorio tiene un impacto clínico o no, o la carga de metaneumovirus tiene un impacto clínico o no por sí solo. Y al menos en la cuestión de edad, menores de 1 año, fiebre, sibilancias, bronquiolitis, neumonía, en virus sincitial, sí se tradujo en que a mayor cantidad de número de copias de virus sincitial, sí hay mayor gravedad, pero metaneumovirus para ninguna de las variables tuvo una traducción en un tema de proceso inflamatorio o de proceso infeccioso. Entonces sí hubo una diferencia en el número de copias que tiene virus sincitial, y eso ustedes lo pueden pedir en el laboratorio cuando se pide una sola PCR, y en cuanto a neumovirus no hubo una como tal. Y esta carga viral la revisamos con este valor que se llama CT, y ustedes lo pueden pedir. Entonces tú tomas una PCR sola de COVID y le dices al laboratorio, necesito que me reportes el valor de CT. Y si es una traducción al español que se llama ciclo de corte. Entonces, dependiendo la cantidad de material genético que haya disponible, la PCR va a tardar menos ciclos en detectar o en dar positivo, y por ende, a número de CT más chico, mayor cantidad de material genético, o es una medida indirecta de carga viral. Ya hay estudios que nos hablan en contra de ese valor para pediatría en una traducción de algo importante en lo clínico. Por ejemplo, en este estudio donde se midió la parte asintomática, leve, moderado o grave, y no hubo realmente una diferencia en el valor de CT en estos puntos de corte. Pero al ver la parte de la carga de niños contra adultos, sí. O sea, en adultos el valor de CT es mucho más bajo en comparación con la parte pediátrica, y es algo que sigue en estudio. Hay otros estudios pediátricos que dicen que un niño que te llega con fiebre tiene valores de CT mucho más bajos que el niño que no, y que por ende eso puede traducirse en un proceso inflamatorio más importante a nivel respiratorio. ¿Y cómo adquieres o no mayor o menor valor de CT o mayor o menor carga viral? Pues francamente se observa, como lo vamos a ver en este video, que no me deja poner. Ahí está. Entonces, esto es en un cuarto mal ventilado. A los 45 minutos con una persona que tiene una infección viral respiratoria, la cantidad y sin mascarilla de
viriones que va a expulsar, que te pueden infectar, si no está bien ventilado, eso va a tener un impacto directo en la cantidad de logarítmica de virus o de viriones que te vas a adquirir, y por ende la replicación viral va a ser mucho mayor en la carga viral que estás adquiriendo, y esto sí tiene una traducción importante en la parte clínica, al menos en el proceso inflamatorio que se va a generar, aunque como vimos en los estudios previos pareciera que el valor del PCR como tal no se ha traducido de forma importante en algo clínico. Y pasando a la parte del tratamiento, vamos a tener unas cuestiones que vamos a dividir en dos. O sea, tenemos un proceso inflamatorio local o sistémico, y de entrada en la parte sistémica el principal síntoma que vamos a tener que va a ser la fiebre, y es donde voy a abordar un poquito más, porque la fiebre pareciera para nosotros como pediatras algo básico, pero esta revisión sistemática de 74 guías encontró que todas las guías tienen una variación en sus recomendaciones y que ninguna de las guías tiene un nivel de evidencia alto para sus recomendaciones. Y esto te hace cuestionar, porque esta es una revisión sistemática reciente, si lo que estamos haciendo es algo que realmente tenía validez o no, o cómo lo fuimos aprendiendo a través de los diferentes años que fuimos cursando en nuestra especialidad. Y todas las indicaciones, qué medicamento usas, cómo lo usas, a partir de qué punto de corte lo usas o cuál no, todas las guías tienen una indicación diferente dependiendo la que leas. Entonces, en los últimos años ha salido una estrategia que muchos ya usábamos, pero que no tenía todavía tanto respaldo científico, que es la analgesia multimodal. Es decir, utilizar dos medicamentos de forma simultánea. O sea, no de te doy uno y a las 3 horas otro, es al mismo tiempo te doy los dos. Y esta analgesia multimodal, que hasta cierto punto como que generaba un choque en la parte pediátrica, primero se estudió en adultos como analgesia multimodal para dolor. Entonces, al inhibir los dos vías, en adultos empezó a utilizar ibuprofeno y paracetamol simultáneo, y vieron la respuesta del paciente, y también vieron la respuesta de los efectos adversos que genera esto, si eran mayor o menor que la monoterapia o que el placebo. ¿Quiénes usan terapia multimodal para manejar este tema? Italia en un 12%, Turquía en un 91%, vemos como España en un 69% de las ocasiones se utiliza esta terapia ya. Entonces ya es una terapia que ha ganado mucho terreno en los últimos años, siendo que en una revisión Cochrane del 2013 nos mencionaba, ya ves que revisiones Cochrane es del 13, pero agarra muchos estudios de algunos, de bastantes años hacia atrás, y al menos en el 2013 mencionaba, ya desde el 2013, que la terapia combinada te generaba una temperatura media inferior a la hora y a las 3 horas en comparación con la monoterapia o contra el placebo, y que la terapia de alternados, como lo hacemos también algunas veces de cada 4 horas uno diferente, te generaba una disminución de la fiebre 1 hora después del fármaco alternativo, y la baja calidad de la información y en el tema de combinados que fue moderado hizo que todavía no se estandarizara como tanto esta práctica, pero ha ganado terreno en los últimos 8 años. Entonces, ¿cuándo dicen las guías que trates o no trates esta fiebre? Hay algunas indicaciones, como les comenté, hay muchas variaciones, pero muchos se centran en estos 5 puntos. Dolor o malestar general en el niño, una comorbilidad pediátrica que genere incremento en el gasto calórico como un cardiópata, neumonía en lactantes, también igual por esta misma condición, y algunas guías mencionan, algunas no, que la misma ansiedad de la mamá o del papá sea una indicación para que trates la fiebre. Y esto se ha estudiado, no me puse más estudios sobre este punto, pero es importante nada más mencionar uno, que la educación a la mamá y al papá, la educación por sí sola te puede disminuir en un 40% las llamadas de urgencias de noche. Entonces, en otro estudio de esto, le doy el medicamento y aparte lo educo, se disminuyó en un 70-80% las consultas de urgencias. Entonces, es una indicación que a lo mejor no tiene tanto sostén, tiene un sostén más psicológico que científico, pero creo que valdría la pena tomarla en cuenta en las guías que vienen estandarizadas. Entonces, hablando de terapia alterna, como le hemos usado muchas veces para controlar esta inflamación, tenemos un niño que le das a las 6 de la mañana ibuprofeno, a las 9 de la mañana paracetamol, y si sigue con fiebre a las 12 del mediodía, pero esto ha concluido en algunos estudios que hasta el 50% de las veces no genera una dosificación adecuada.
Entonces es la mitad de las veces que no se da en el tiempo correcto o no se dio la dosis completa. Entonces la mitad de las veces termina siendo una práctica ya de la vida real que pierde mucha fuerza. Y en cuanto al número necesario a tratar, que ustedes lo han visto en algunos artículos, si tú tienes un 1 en tu número necesario a tratar, es excelente, porque quiere decir que necesitas tratar a un paciente para tener el beneficio que tendrías al compararlo contra el gol estándar o incluso al compararlo, por ejemplo, contra un placebo. Nada más das el medicamento y en un paciente está. Si tienes de 2 a 5, significaría que necesitas tratar a 5 pacientes para que veas un caso efectivo. Y así van a haber algunos estudios de números necesarios a tratar con otras patologías. Por ende, si tienes un número negativo, pues es un medicamento bastante perjudicial. Y en el tema de ibuprofeno más paracetamol, en los estudios que ya hay de población adulta, nos dice que el alivio del dolor en la terapia combinada directa tiene un número necesario a tratar de 1.6 si usas los dos directo, contra 5.4 con ibuprofeno solo. Y obviamente placebo no tuvo datos, con un tiempo de uso de medicamentos de rescate de 7.6 horas y en ibuprofeno no hubo una documentación como tal. Y el porcentaje de pacientes que requirieron un rescate fue 34% en este grupo y 48% en este grupo. Y la principal interrogante que habría de población adulta y de pediatras sería si esta práctica puede llegar a ser perjudicial para el paciente por los sangrados de tubo digestivo. Y eso ya se estudió. Sabemos que los AINES pueden generar un incremento de prostaglandinas y por lo tanto de producción de ácido de reflujo y puede haber riesgo de sangrado de tubo digestivo. Entonces lo que hicieron fue un metaanálisis. Vamos a ver en un metaanálisis si los AINES y el sangrado de tubo digestivo alto, cómo se comporta. Y recabaron una cantidad de pacientes bastante importante, ya de algunos miles de casos y controles. Este es un estudio de adultos y los antecedentes de problemas gastrointestinales también se abordó para ver si no había un sesgo en el estudio o en la muestra. Y en lo que se encontró fue que el paracetamol y el ibuprofeno, al hacer el ajuste de factores de confusión, que ahí metes un análisis multivariado y quitas los factores de confusión como tabaquismo, el paracetamol tiene un OR de 1.2 y el ibuprofeno de 1.7, pero el naproxeno de 9.1 y el diclofenaco de 4.9. Entonces, estos primeros dos medicamentos mostraron un perfil de seguridad mucho más alto en comparación con los demás. Entonces, ya las guías de práctica clínica de fiebre e infecciones respiratorias lo están empezando a integrar. En esta guía del consenso italiano, el tema de paracetamol y ibuprofeno ya está con visto bueno, ya no recomiendan que se den otros AINES. La guía de Reino Unido también, y tiene cierta inclinación un poco por la terapia alternante, pero no recomienda otros AINES. Y hay otra guía de Reino Unido con las mismas conclusiones. La guía mexicana de otitis media, la guía mexicana de pediatría, la guía mexicana de infecciones de fiebre y de infecciones recurrentes también. Y la última que salió publicada fue la italiana, donde dice que el tratamiento combinado guiado por Evendol, que Evendol es una escala de dolor. Entonces, si el niño tiene un puntaje mayor a 7, que no voy a andar mucho en la escala, pero si el niño tiene un puntaje mayor a 7, recomiendan terapia combinada directa. Particularmente si en las primeras dosis de paracetamol no hubo respuesta de la fiebre. Y algunas mamás me comentan, por ejemplo, ustedes que escuchan, que dicen las mamás, es que el paracetamol no le hace nada. Entonces, en esos tipos de pacientes pudieran ver su beneficio si lo cambias directo a una terapia combinada que a una terapia alternante. Entonces, la recomendación de la guía se centra en una terapia inadecuada o insuficiente con paracetamol y en infecciones virales respiratorias superiores no complicadas. Y ya tratamientos específicos de los procesos inflamatorios respiratorios siguen en estudio. Yo creo que con el que más estamos familiarizados todos son con los macrólidos. Los macrólidos son moléculas que tienen un efecto inmunomodulador a nivel pulmonar. Por eso algunos neumólogos lo utilizan cuando es un paciente que ya tiene una neumonía con sibilancias, con fiebre, meten acitromicina como efecto inmunomodulador, que igual se usa dosis infecciosas, pero tiene el objetivo de cumplir esa función. Y en algunos estudios, particularmente con micoplasma, se ha asociado a una disminución de la estancia hospitalaria, pero faltan revisiones sistemáticas al respecto. Está Celecoxib, estatinas y plasma como tal, que no sé por qué le aman tanto el plasma, ya ven que también se hizo muy famoso con COVID y al final se cayó.
Entonces, tratamientos específicos de respuestas inflamatorias en procesos de infecciones pulmonares abrió una llave importantísima porque se empezaron a observar síndromes inflamatorios multisistémicos asociados a SARS-CoV-2. Y SARS-CoV-2 es un virus respiratorio. Entonces, esto nos abrió una llave porque se despertó el interés por algunos estudios de enfermedad de Kawasaki que estaban dormidos o que ya no se les dio seguimiento. Entonces, dicen la comunidad científica, si hay un virus respiratorio que me está causando un síndrome inflamatorio multisistémico, entonces a lo mejor ahí está la llave de estos PIMS, de la relación que había con Kawasaki y la infección viral. Entonces, esta situación ya tiene puntos o aristas diferentes. Por ejemplo, ya sabemos que el PIMS es SARS-CoV-2 y a las 4 semanas. Sabemos que el Kawasaki necesita un detonante que puede ser muy variable, pero que ya hay muchos estudios de su relación con infecciones virales. Sabemos que hay diferencias en el ProBNP y en las troponinas que son más elevadas en PIMS, pero a nivel inmunológico sabemos que el tema de los anticuerpos de SARS-CoV-2 y de la citotoxicidad propia de este virus te puede llegar a generar un síndrome inflamatorio multisistémico. En cambio, en Kawasaki tiene una relación más como de depósitos de complejos inmunes. Entonces, ¿qué es lo que dicen los autores? Porque ustedes a lo mejor pudieron observar niños con virus sincitial que tenían 8 días con fiebre y dilataciones o aneurismas coronarios y que a lo mejor siendo muy estricto no es un Kawasaki como tal, aunque al final esos diagnósticos se reportaban francamente para fines de cobertura. Pero lo que hizo Estados Unidos fue, oye, hay una relación, estoy viendo más, estoy viendo menos. Entonces hizo un estudio donde a todos los pacientes de forma retrospectiva que tenían Kawasaki les revisó el panel viral respiratorio y encontró que el 42% de los casos de Kawasaki en una temporada llegaba a tener al menos un virus detectado en el panel viral respiratorio, y dentro de esos virus, al estudiarlos todos, el 28% fueron rinovirus, diagonal enterovirus, porque no los puede diferenciar la PCR. Pero fíjense, más que el tema del rinovirus, como todos los virus del panel viral respiratorio fueron en mayor o menor medida detectados en los pacientes que ingresaron a un servicio hospitalario en este estudio de Estados Unidos con enfermedad de Kawasaki. Entonces, ¿cuál es la relación del virus respiratorio con una enfermedad de Kawasaki? Lo que ocurre es que hay una infección con un virus de alta replicación, ahí entra SARS-CoV-2, adenovirus, influenza principalmente, y hay una falla en el control de la replicación del virus. Entonces genera muchos viriones, se genera una cantidad muy grande de complejos inmunes, entonces hay una falla en la inmunidad adaptativa. Estos complejos inmunes generan mayor inflamación, se va el virus, pero no se logran ir los complejos inmunes y se empiezan a depositar en capilares. Entonces, este depósito de los tejidos genera una respuesta por parte del complemento de C3 y C5, un incremento de citocinas y de proteasas, y esto termina haciendo un daño vascular que se traduce después en una enfermedad de Kawasaki. Por eso, al menos en estos últimos 6 meses, ustedes pudieron observar una cantidad un poco más grande de niños que llegaban con, tuve un cuadro gripal de lunes a viernes, lo resolví y luego regresa la fiebre y regresa y termina en un Kawasaki. O a veces vimos pacientes que llegaban al hospital con una infección respiratoria, con unos reactantes de fase aguda de PCR de 300 o de niveles muy altos que tenían lesión en miocardio o aneurismas. Fue por esta razón. Entonces, ¿cuál es la teoría que está detrás de todo esto? Es al menos la más aceptada hasta ahorita, y yo soy un poco partidario de esa teoría, es la teoría de la deuda inmunológica. Todos los niños que no se expusieron a virus durante 2 años generaron una deuda inmunológica de entrenamiento de su sistema inmune. Entonces, al exponerse a virus otra vez y no haber tenido ni una exposición, su sistema inmunológico siguió madurando, pero no se sabe regular. Entonces, tiene una infección por un virus y se va con todo su arsenal, no se regula, se incrementan los complejos inmunes y acaban en este tipo de lesiones cardiovasculares, que para algunos infectólogos o algunos reumatólogos
no los categorizaban tanto como un Kawasaki, algunos les decían como un pseudo-PIMS, porque hay niños que tienen mucha fiebre y un virus respiratorio. Entonces, a manera de conclusiones, podríamos agruparlo en 3. Punto número 1, que todos los pacientes con infecciones virales respiratorias debieran tener dentro de su evaluación un perfil inflamatorio. Es decir, cómo está la PCR, la PROCA, y aquí en Nuevo León todos los privados te pueden medir interleucina 6, interleucina 1 e interleucina 8. Entonces no es algo que hago la invitación a que sea estandarizado. Pues tienes un niño que a lo mejor ya se salió de lo normal en la cantidad de días con fiebre. Hay que generar un perfil inflamatorio para ver en qué estás parado o por dónde va el daño, porque ya sabemos que que dependiendo de la vía puede tener derecho a otros tratamientos farmacológicos, que ese es el punto número 2. El manejo farmacológico de la fiebre tiene indicaciones específicas y la terapia combinada ha venido creciendo en su indicación y en su evidencia científica que apoya contra la terapia alternante. Y punto número 3, que después de hacer el manejo farmacológico de la fiebre y de generar el perfil inflamatorio, si estás ante un escenario de un síndrome inflamatorio multisistémico, llámese del nombre que sea, que está generando daño en miocardio, en aneurismas o en todo el organismo de nuestro paciente pediátrico, se analice la opción de tratamientos específicos que van desde gamma globulina a incluso hasta un anticuerpo monoclonal basado en la molécula de las primeras diapositivas que se va despertando en cada virus. Por eso en PIMS, si hay una falla en la gamma globulina, usamos tocilizumab, porque la interleucina 6 se dispara mucho. Por eso en Kawasaki, si hay una falla en el proceso de la gamma globulina, usamos infliximab, porque se dispara el factor de necrosis tumoral alfa, o en algunas ocasiones usamos anakinra, pero no hay en México. Entonces, este tratamiento específico puede ser un derecho de los pacientes si conocemos o como vimos el trasfondo de los procesos inflamatorios en las infecciones respiratorias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Iván Castillo Bejarano. Muy interesante la plática, muy actual. Es un tema que también es muy común en el sentido de lo que nos ocurrió ahora con la pandemia. Y el Colegio de Pediatría, quisiera nada más, Ismael, si por ahí tenemos preguntas, tanto si alguien tiene alguna duda, algún comentario que quisiera hacer, que nos pudieran, por favor, estar apoyando para resolverlas. Ahí voy. Gracias. Primero que nada, muchas gracias por la plática, muy interesante, sobre todo la parte del manejo farmacológico. Soy pediatra, genetista clínico y metabólogo. Me entrené en Estados Unidos y estuve durante la pandemia y la triple pandemia, y mis pacientes metabólicos pues son pacientes muy frágiles, que cualquier fiebre, cualquier infección viral los pone en riesgo de crisis metabólica por aumento en el catabolismo. Y se me hace muy interesante eso de la evidencia científica de la terapia multimodal, porque nosotros dábamos paracetamol con ibuprofeno sin ninguna evidencia en realidad. Entonces nosotros sí lo alternábamos cada 3 horas, pero te agradezco mucho que me muestres evidencia donde lo puedo dar al mismo tiempo, sobre todo en mis pacientes que son muy frágiles. Entonces a ver si después me puedes compartir ese estudio. Y bueno, nada más, gracias. Sí, muchas gracias. Fíjate que con respecto a los estudios de posgrado que tienes, esos fueron los parteaguas para retomar todo el análisis de los síndromes inflamatorios. Es decir, que a las poblaciones con metabolopatías y errores innatos del metabolismo, eran niños que se veían con predisposición de hacer respuestas inflamatorias muy, muy importantes. Entonces, están estudiando ya esos genes y cómo puede haber mutaciones a nivel poblacional que identifique qué niños sí van a hacer un síndrome inflamatorio y cuáles no. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que al final de la presentación te paso la información que necesites. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Se están animando aquí?
Escucho susurros. Aquí, adelante. Iván, en los últimos tiempos hemos visto un sobrediagnóstico de PIMS. ¿Hay alguna subclasificación, como ahorita dijiste, un pseudo-PIMS? O sea, en el cual a quién sí se le va a medicar con una gamma-globulina y a quién no. Sí, y fíjate que yo estoy exactamente en el mismo canal que tú y que muchos especialistas, porque son los dos rubros. O sea, como en México, y yo que llevo la jefatura de epidemiología del MUGERSA, nunca nos obligaron a hacer notificaciones de vigilancia epidemiológica de eso. Fuimos el único país en toda Latinoamérica que seguimos en cero de síndromes inflamatorios multisistémicos. O sea, todos los países de Centroamérica reportaron sus casos, México no. Entonces, nunca pudimos tener una estadística real de si estábamos sobrediagnosticando o estábamos subdiagnosticando. Porque, poniendo un ejemplo en cuanto a algunos estudios multicéntricos nacionales en los que me tocó participar, tan solo tomando un periodo de una ola entre el grupo MUGERSA, del cual yo recabé los datos, Hospital Universitario y Hospital Materno Infantil, ya teníamos más de alrededor de 150 casos en un periodo muy corto de tiempo y ninguno se notificó. Y muchos de los niños del materno infantil, por desgracia, que son los niños que llegaban más tardíamente, con menos acceso a servicios de salud, llegaban en choques, choque como tal, y pues no, quién sabe qué fue, rickettsiosis, por ejemplo, y sin dar prueba positiva. Entonces, todavía de entrada no sabemos si se sobrediagnosticó o se subdiagnosticó, porque solamente estamos de momento viendo mucho medio de la parte privada, pero en la parte pública sí hubo muchos casos de niños que llegaban en choque. Entonces, como todavía no se estandariza cuando haces un síndrome inflamatorio y no es SARS-CoV-2, todavía no hay una guía que te diga a quién sí le vas a dar manejo y a quién no. Hoy salió publicado un artículo en el Lancet que analizó metilprednisolona, gamma globulina y gamma más metil en niños con PIMS y no encontró una diferencia significativa estadística en cualquiera de las tres. Y fue un estudio multicéntrico, multinacional, de una red de la que nos integramos este año en el MUGERSA, y abre un parteaguas a que, oye, si tengo un PIMS y lo puedo manejar en casa, entonces todavía falta mucha información. Incluso platicando con algunos especialistas en reumatología, en Monterrey tenemos algunos centros de infusiones ambulatorias. De repente tenemos niños que tienen 5 días con fiebre y que están perfectamente estables y que pudieras poner la gama de forma ambulatoria. Entonces, pero todavía no hay centros ambulatorios pediátricos. Al menos a título personal, yo elijo el tema de gamma globulina si el niño tiene evidencia de lesión cardiovascular. O sea, si el niño tiene miocarditis o dilatación coronaria, aneurisma, etcétera, ahí sí yo en lo personal, yo prefiero ofrecerle todo el tratamiento en lo que sale evidencia que me diga que a lo mejor no es adecuada la práctica, por el riesgo-beneficio. Al menos en mi experiencia en todo lo de PIMS y CABA los últimos 3 años, los únicos 2 pacientes que yo recuerdo que reactivaron fueron niños a los que no les ofrecimos gamma globulina. Entonces, y eran gemelitos. Entonces, a título personal, yo al menos personalmente voy a continuar con una práctica en la que si hay daño o evidencia de lesión cardiovascular, gamma. Y si ya después sale evidencia como esta que salió recientemente, que puedo manejarlo con esteroide en casa, pues ya vemos cómo va transitando la información. Doctor, aquí están mencionando en la sesión en línea, hay cerca de 120 personas conectadas en este momento y están preguntando sobre el tema que dijiste al final, donde sugeriste que algunos pacientes que tienen mucha fiebre sería recomendable hacerles un panel o una investigación de los indicadores de inflamación. ¿Puedes repetir en qué condiciones se recomienda hacer esta evaluación? Sí, esas evaluaciones las estamos llevando a cabo en niños graves o en niños con enfermedad moderada grave. Por ejemplo, el paciente pediátrico de 3 años que hace 2 semanas tuvo un cuadro viral respiratorio y ahorita tiene fiebre,
Fiebre persistente sin foco, que es un caso muy similar o muy común ahorita de lo que hemos estado observando. No tiene conjuntivitis, no trae exantema, solo es fiebre de 39 grados que ya lleva 3 o 4 días y que no tiene foco. A esos les estamos generando un perfil. Al menos en el Muguerza pedimos interleucina 6, Proca, PCR, interleucina, y si no encontramos ahí datos que apoyen, ante qué estamos, interleucina 1, interleucina 8. Y al generar ese perfil, tenemos ya al paciente con 3 o 4 días con fiebre, que tiene el corte de interleucina 6 en el Muguerza es menos de 7, trae 2500, tiene una Proca en 5 y una PCR en 250. Y dices, bueno, una interleucina 6 en 2500 nos apoya a hacer un reinterrogatorio para exposición a SARS-CoV-2 y ahí brinca. ¿Sabes qué? Hace un mes estuve en un evento y mi tía tenía SARS-CoV-2. Entonces, otro ejemplo para polarizar la parte clínica, un niño con una neumonía con derrame, que también tuvimos ahí en el Muguerza, que ya le habíamos dado ceftriabanco y salió en PCR neumococo. Y fiebre, y se volvía a coleccionar el derrame y se volvió a formar. Oye, ¿qué está ocurriendo si el neumococo ya llevó 14 días de tratamiento y el neumococo ya no está, pero sigue con fiebre y sigue haciendo el derrame? Le hicimos todo el perfil y encontramos un incremento importante de interleucina 1 y una interleucina 6 en 15, como elevada, pero no tanto, pero mucha IL-1. Y dijimos, ¿sabes qué? Se me hace que este niño nos está haciendo un Kawasaki atípico asociado a infección por neumococo, que ya está súper descrito en la literatura, ya está bien documentado. Le dimos gamma, se quitó el derrame. Entonces, en ese tipo de casos de cuadros moderados graves, ahí es donde yo recomendaría generar un perfil inflamatorio como tal para ver hacia dónde nos vamos a mover. En el siguiente paso, en caso de que falle la gammaglobulina, el esteroide, lo que sea, o en el caso en el que no sepas qué tipo de síndrome inflamatorio está desarrollando, porque ya hay varios. Ya hay Kawasaki, ya hay PIMS, ya hay síndrome inflamatorio mucocutáneo asociado a adenovirus. Ya estamos ante una serie de, a lo mejor, de que de aquí en una plática que tengamos en 3 años ya hay un CIE-10 de bastante robusto ya de síndromes inflamatorios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Iván Castillo. El Colegio de Pediatría le hace entrega este reconocimiento por su participación y lo felicitamos por su ponencia. Muy bien, ahora pues con lo anterior damos por terminada lo que es esta parte de la ponencia formal. Sin embargo, ahora quisiera invitar al laboratorio, que es nuestro colaborador estratégico, al gerente distrital, el licenciado Carlos Ortega, por favor pasar. Si nos hace el honor, les doy muchas gracias por la confianza, por el interés y la participación, y pues como desde un principio les dijimos, estamos muy agradecidos en el colegio de su participación. Pase. Bien, muchas gracias a todos. Queremos mostrarles precisamente una innovación que tenemos para todos ustedes en combinación, y es nuestra primera participación que estamos teniendo con los colegios de pediatría, y pues agradecerles esta oportunidad. Nos pone el video, por favor.
Pues esta unidad nueva, unidad respiratoria del Laboratorio Silanes, se festeja con este producto que es Axiogen. Nos ponen la presentación, por favor. Este producto, que es el que les queremos mostrar a ustedes y que ya han tenido la oportunidad de que nuestros compañeros representantes o especialistas médicos pacientes estén visitándoles en sus consultorios, pues es la innovación que tenemos para ustedes. ¿Qué es Axiogen? Pues bueno, Axiogen es la primera y única combinación de ibuprofeno paracetamol para ese paciente adulto, como lo mencionaba, para ese paciente pediátrico, y es nuestra primera opción, o pueden tener ustedes la primera opción, que reduce inflamación, potencia el efecto analgésico y disminuye, por supuesto, la fiebre, que es el tema que se estuvo tratando, ¿no? Entonces, esta innovación que nosotros tenemos para ustedes está indicado en ese paciente con fiebre, inflamación o dolor, y pues son principalmente las vías respiratorias, como lo acabamos de escuchar, donde se presentan estos síntomas. Esta es la presentación pediátrica que tenemos, es Axiogen, es un frasco de 120 mililitros con 100 miligramos de ibuprofeno, 125 miligramos de paracetamol en 5 mililitros. Trae una jeringa dosificadora para que usted pueda darle a sus pacientes un sabor naranja agradable, para que ustedes ya lo puedan tener. Está disponible en todas las farmacias, así que ya ustedes lo pueden comenzar a dar a sus pacientes y ver la eficacia ya de esta combinación de ibuprofeno paracetamol en las presentaciones pediátricas. Tenemos también la presentación para niños mayores de 12 años o presentaciones para adultos. También es una concentración, es la única concentración que tenemos, 200 miligramos de ibuprofeno más 500 miligramos de paracetamol en una caja de 20 tabletas. También ya está a la disposición en las farmacias y que ya tienen esta combinación, como bien lo decía nuestro ponente, en la terapia multimodal del tratamiento de la fiebre. Entonces ya la tenemos en México, es la primera y única combinación de ibuprofeno paracetamol para pediatría y que esperemos que ayude a sus pacientes en el control de la sintomatología de la fiebre. Siguiente presentación, por favor. Y también queremos presentarles esta innovación precisamente en conjunto de Laboratorio Silanes con Laboratorio Roche, que es Sobluza. Sobluza es Valoxavir Marboxil, es un tratamiento para influenza de una sola toma. Este producto ya se había presentado anteriormente, pero a nivel pediatría queremos hacérselos llegar a ustedes y que lo conozcan. Sobluza. Sobluza está indicado en esta ocasión para niños mayores de 12 años, no tenemos una presentación pediátrica, pero ¿cuál es la ventaja de este producto? Pues que alivia los síntomas a partir de las primeras 24 horas, reduce la carga viral desde el primer día después de la dosis y aparte mantiene el control precisamente frente a las cepas resistentes que pueden encontrar con oseltamivir. Realmente Sobluza es una innovación propiamente para el tratamiento de influenza y que ustedes pues encuentran frecuentemente con pacientes de este tipo. Es una sola dosis, es una sola toma la que va a tener el paciente y va a evitar precisamente esa parte de estar tomando constantemente medicamentos como oseltamivir que se da cada 12 horas. En esta ocasión, Sobluza se presenta solamente una sola vez, una sola toma. Viene en presentación de 20 miligramos para niños de 12 años y presentación 40 miligramos. Mayor información, tenemos el stand acá afuera donde les podemos entregar toda la información de Sobluza. Pero me gustaría presentarles un video de cómo es que actúa Sobluza y cómo es que realmente viene a innovar precisamente la replicación viral en lo que viene siendo el tratamiento de la influenza. Adelante con el video. Valoxavir, rompiendo el ciclo.
La virulencia de la influenza se ve impulsada por un ciclo de infección, replicación, excreción y propagación del virus. Una vez en el organismo, el ciclo de vida del virus le permite multiplicarse de manera rápida y excretar un virus nuevo y listo para el próximo huésped, incluidas más células de tu organismo y de las otras personas a tu alrededor. Examinemos el ciclo de vida del virus en más profundidad. Después que el virus entra a las vías respiratorias mediante la respiración, una glicoproteína viral llamada hemaglutinina facilita su entrada en la célula huésped. Luego el material genético viral se transporta al núcleo. Una vez ahí, el complejo ARN polimerasa de influenza, formado por 3 subunidades, PA, PB1 y PB2, es el responsable tanto de la transcripción del ARN mensajero viral como la replicación viral. Sin embargo, el virus de la influenza no tiene todo lo que necesita para reproducir su propio material. Valoxavir, rompiendo el ciclo. La virulencia de la influenza se ve impulsada por un ciclo de infección, replicación, excreción y propagación del virus. Una vez en el organismo, el ciclo de vida del virus le permite multiplicarse de manera rápida y excretar un virus nuevo y listo para el próximo huésped, incluidas más células de tu organismo y de las otras personas a tu alrededor. Examinemos el ciclo de vida del virus en más profundidad. Después que el virus entra a las vías respiratorias mediante la respiración, una glicoproteína viral llamada hemaglutinina facilita su entrada en la célula huésped. Luego el material genético viral se transporta al núcleo. Una vez ahí, el complejo ARN polimerasa de influenza, formado por 3 subunidades, PA, PB1 y PB2, es el responsable tanto de la transcripción del ARN mensajero viral como la replicación viral. Sin embargo, el virus de la influenza no tiene todo lo que necesita para reproducir su... Pero realmente lo que hace Valoxavir es evitar la replicación viral desde un inicio, y eso logra que precisamente todos los síntomas en menos de 24 horas desaparezcan el paciente, evite el contagio y siga sus actividades normales esos pacientes. Hoy tenemos presentación, como les decía, 20 miligramos para niños mayores de 12 años o 40 kilogramos de peso, y la presentación de 40 miligramos. Entonces, esto es prácticamente lo que tenemos para ustedes por parte del Laboratorio Silanes. Muchas gracias por su atención y buen provecho para todos. Muchas gracias al Laboratorio Silanes, muchas gracias por esta confianza en el colegio y pues esperamos seguir colaborando juntos. Con lo anterior, damos por terminada nuestra segunda sesión académica de presente año de manera formal. Ahora los invitamos a disfrutar la cena que a continuación se está sirviendo y les recuerdo que nuestra próxima sesión será el 15 de marzo de este 2023. Les doy muchas gracias a todos por su asistencia y buenas noches.